Dios les bendiga, amado de Dios, y bienvenido. Continuaremos con el estudio de la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. Esta es la parte 5. Vimos en el segmento anterior ante el llamado de atención que nos hace nuestro Padre al haber inspirado a su Hijo Jesús a enseñar. Juan 15:23. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960, por tanto tomen sus Biblias y vayan a Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Por tanto, al saber y entender que cada uno dará cuenta a Dios de sí, no debemos olvidar lo dicho por nuestro hermano. Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Quiénes aborrecieron a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿A quién aborrecieron? Según Jesús, a mí y a mi Padre. Lean de nuevo 15:24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿A quién aborrecieron según Jesús? A mí y a mi Padre. Por tanto, todas las religiones que enseñan que Jesús es Dios y sus seguidores que creen esta doctrina perversa están viviendo el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Muchos dirán, yo no aborrezco a Jesús, pero el engaño es sutil de parte del diablo. Se aborrece al Hijo si no se cree que Dios su Padre le envió a enseñar, confrontar, padecer y entregar su espíritu como Cordero Pascual por nosotros, ya que el Dios de este siglo ha convencido a las religiones que Dios murió en la cruz. ¿No han escuchado eso? Por tanto, ¿sabes por qué se dice eso, que Dios murió en la cruz? Porque si Jesucristo es Dios, Dios murió en la cruz. La pregunta lógica que cabe es, ¿quién resucitó a Dios si murió en la cruz? Si hay un solo Dios. Por tanto, solapadamente les susurra que hoy están sin Dios, ya que solo hay un Dios y éste murió en la cruz. Astuto el diablo, el adversario de Dios, ¿no? Es astuto al ocultar, negar y cambiar lo que Dios dice en su palabra. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y verdad. En el contexto bíblico, la palabra gentil, o goy en hebreo, se refiere a cualquier persona que no es judía. En términos generales, gentil implica nación, o pueblo que no pertenece a la nación de Israel. En la Biblia, los gentiles suelen ser descritos como aquellos que no pertenecen a la alianza de Dios con Israel y que pueden adorar a otros dioses. Y eso éramos nosotros en otro tiempo, éramos gentiles, adorando a otros dioses por ignorancia, pero nos llegó la brisa fresca y fuimos adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero volvamos para entender el cómo se puede llegar a aborrecer a Dios, el Padre Creador, y a Jesús, su Hijo. Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Recuerden que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Y el propósito de que Dios inspirara a Jesús para entregar esta enseñanza está claramente expresada en el mismo versículo, para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Jesús, mientras estuvo en la tierra, comenzando desde su concepción hasta su resurrección, cumplió todo lo que de él se profetizaba en el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
en adelante, que incluía el antiguo pacto con el pueblo de Israel con la salida de Egipto y sus 40 años en el desierto. Pero con la ascensión de Jesucristo y habiendo consumado la tarea encomendada por su Padre, se sentó a la diestra de Dios, comenzando de este modo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, la salvación por gracia en la administración de justicia. Es por esta razón que a sus discípulos Jesús instruyó con estas palabras. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nosotros, habiendo confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, personal, y habiendo creído que Dios su Padre le levantó de los muertos, renacemos, y desde ese momento somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que proviene del Padre, y es este el Espíritu Santo el que da testimonio del cumplimiento de la promesa y de su Hijo Jesucristo. Si hoy en las religiones no se enseña esta verdad, es porque están siendo gobernadas o influenciadas por el Dios de este siglo, que tiene cegados los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, que respondimos al llamado de Dios, que aplicamos nuestro oído a su sabiduría, que obedecemos a su apacible voz, Dios nuestro Padre, por medio de lo que inspiró a Jesús, nos dice hoy. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lean de nuevo 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se puede aplicar a nosotros este versículo? Claro que sí. Cada uno de nosotros sabe cuándo ha confesado a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Ese fue nuestro principio en el ministerio. Ese fue nuestro principio como seguidores de Dios, como hijos amados, como hijos por adopción. Y hemos procurado estar con Él desde ese principio. Entonces este versículo sí se aplica también a nosotros. Juan 15:27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El mejor ejemplo de esto es Pablo, perseguidor de la iglesia, creyendo en su liderazgo religioso al punto de participar en la muerte de Esteban. Muy parecido a lo que hoy ocurre con los asesinatos espirituales masivos que efectúan los líderes de las religiones y sus discípulos al propagar sus doctrinas pervertidas. El mejor ejemplo de esto es Pablo, perseguidor de la iglesia, creyendo en su liderazgo religioso al punto de participar en la muerte de Esteban, muy parecido a lo que hoy ocurre con los asesinatos espirituales masivos que efectúan los líderes de las religiones y sus discípulos al propagar sus doctrinas pervertidas. Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El no tener tropiezo de acuerdo con lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos no es que los expulsen de las sinagogas, sino que tropiezo es algo o alguien que hace que otra persona pierda la fe o la confianza en Dios. Estas cosas harán porque no conocen al Padre ni a Jesús, su Hijo. Hoy, el que enseña la sana doctrina y corrige a los que están practicando erradamente la voluntad revelada de Dios son tildados y conflictivos, y son expulsados de las religiones, y los que prefieren mantenerse en el error sufren, como consecuencia, permanecer muertos espiritualmente, por no creer para recibir la salvación. Juan 16:4. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque no estaba con vosotros, porque yo estaba con vosotros. Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está preparando a sus seguidores para recibir el Espíritu Santo. Ese es el Consolador. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si las religiones no creen en la venida de este Consolador, del Espíritu Santo, hoy día, ¿pueden convencer al mundo de su pecado? ¿Pueden enseñar justicia y del juicio que se aproxima por dejarse influenciar por doctrinas y enseñanzas pervertidas por el Dios de este siglo? Juicio, tanto en el tribunal de Cristo como en el juicio final ante Dios, cuando sean abiertos los libros de la vida. Juan 16:9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer que Jesús es el Hijo de Dios, que su Padre lo envió a mostrar su palabra. Es pecado no entender que era un hombre que físicamente era igual a nosotros, pero que su simiente espiritual era perfecta. Que este hombre fue molido por nuestras rebeliones, derramó y pagó con su sangre por nuestro perdón y rescate, y que por su llaga nos dio la sanidad completa y total de cualquier dolencia o enfermedad. Juan 16:10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si no creo en la venida de ese Espíritu Santo hoy día, ¿podré ser guiado a toda la verdad? ¿Podré oír al Creador? ¿Podré saber todas las cosas que habrán de venir? Claro que no. Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:5. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, os lo hará saber. Juan 16:16. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16:17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Juan 16:18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Juan 16:19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Si se tiene a Dios en Cristo en el corazón, ¿se tiene gozo? Pues sí, porque es un fruto de ese Espíritu Santo, del regalo que Dios prometió a través de su Hijo Jesucristo. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Si hoy día las religiones y sus seguidores no tienen respuestas espirituales del Padre, es lisa y llanamente porque sus oraciones están dirigidas al lugar incorrecto. Están dirigidas a la creación y no al Creador. Y eso le es muy conveniente al adversario, ya que para mantenerlos en el error hace señales y milagros engañosos. No se debe olvidar que Él es el Dios de este siglo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, deshizo las obras infructuosas de las tinieblas. Mientras los discípulos estuvieron en comunión con Dios, también lo hicieron. Mientras los renacidos hicieron la voluntad de Dios y anduvieron en comunión con el Padre, deshicieron las obras infructuosas de las tinieblas.
¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, respaldando su creer, su hacer, su decir, su vivir. ¿Se han dado cuenta que el misterio que estuvo oculto para el adversario, el que había estado oculto desde tiempo y edades, era que mientras Jesús estaba en la tierra, era uno solo que se oponía al Dios de este siglo? Mientras que después del derramamiento del Espíritu Santo fueron 12, 200, 3000, 4000 los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, se multiplicaron. Se añadieron los Cristos a los que el Dios de este siglo y sus huestes debían enfrentar en ese tiempo. Ese era el misterio que Dios le ocultó al diablo, ya que está escrito: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿A cuántos Cristos se enfrenta hoy el adversario? ¿Cuántos son los que creen que Dios en Cristo está en ellos? ¿A cuántos renacidos del Espíritu Santo de la promesa de Dios que manifiestan el Espíritu Santo de esa promesa se enfrenta hoy al adversario? Pocos. ¿El remanente fiel? Es poco. ¿Eres tú parte de ese remanente fiel? ¿Andas de acuerdo con la sana doctrina? Si de los descendientes de las 12 tribus de Israel son solo 144.000 los que fueron fieles respetando el antiguo pacto de la ley, ¿se han preguntado cuántos seremos los que respetamos y nos sometemos al nuevo pacto en la sangre de Cristo, los que formaremos parte en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de gracia, los llamados? ¿Se han preguntado qué significa remanente? Un remanente en el contexto bíblico puede definirse como aquella parte que queda de algo más grande o que sobrevive a una adversidad extrema. En la Biblia se refiere específicamente a aquellos creyentes que han sido apartados por Dios para cumplir un propósito específico. Este propósito puede variar según la época y las circunstancias, pero en general implica llevar a cabo la voluntad de Dios en medio de un mundo caído y hostil. ¿Quieres ser parte del remanente? Entonces sé fiel hasta la muerte, y habiendo acabado todo, recibir la corona de justicia. Amado de Dios, manténganse fieles, firmes y adelante. Dios les bendiga.